Mega Noticias con Paco Ramírez. Entonces no les toca más del 8% de la sobrerepresentación. Hoy el tema relevante y vital es justamente la sobrerepresentación, que llevaría al final, al término de los organismos independientes, consolidaría a la Guardia Nacional a cargo de la Sedena y alinearía, entre otras cosas, al Poder Judicial, al Ejecutivo. Entendemos que esa sobrerepresentación le permitiría a Morena y al presidente en turno cambiar, hacer y deshacer la Constitución. Y déjeme decirle, no digo que esto sea del todo malo, pero que las minorías no tengan voz, que no haya equilibrio ni contrapesos, sí que nos pone en riesgos. Ya lo vivimos durante los 70 años de la hegemonía priista, hasta que finalmente la oposición, con López Obrador al frente, lograron acabar con ello y ponerle límites al poder. Y ahora pretenden regresar a la hegemonía, pero morenista. Interpretaciones a conveniencia de uno y de otro lado. México no está para eso. La ley es la ley. Vámonos con los detalles finos de esta situación con Andrés Solís. Adelante, Andrés. El tiempo se agota y quedan menos de 3 semanas para que el nuevo Congreso de la Unión entre en funciones este 1 de septiembre y con ello tener el reparto de posiciones en la Cámara de Diputados y el Senado de la República por la vía de la representación proporcional. Luego de que el Tribunal Electoral declarara la validez de la elección presidencial la semana pasada, será este 15 de agosto cuando entregue la constancia de mayoría que confirma que Claudia Sheinbaum Pardo es la presidenta electa de México. Sin embargo, sigue en suspenso cómo quedará conformado el Congreso de la Unión, donde la oposición insiste en que no haya sobrerepresentación del partido oficial y sus aliados en el poder legislativo. Una vez que se declare legal la elección de diputaciones y senadurías de mayoría, la autoridad electoral deberá hacer el cómputo final para el reparto de las curules y escaños plurinominales, y este plazo vence el 23 de agosto próximo. A partir de esa fecha, quienes estén inconformes con el resultado podrán presentar las impugnaciones respectivas ante el Tribunal Electoral, que tendrá una semana hasta el 31 de agosto para determinar si este reparto de plurinominales es válido o no. El plazo es el 31 de agosto, pues a partir del primer minuto del 1 de septiembre, cada legislador y legisladora por mayoría o representación proporcional entrará en funciones en el Congreso de la Unión como lo establece la Constitución del país. En caso contrario, estaríamos ante una situación inédita, pues nunca el Tribunal Electoral ha presentado una resolución posterior al primer día de septiembre. Esta es la realidad. Regreso contigo al estudio. Así es, Andrés, muchas gracias. Y bueno, establecemos comunicación con Ciro Murayama, economista, profesor de la UNAM, ex consejero del Instituto Nacional Electoral. Y bueno, de antemano, muchas gracias, Ciro, por regalarnos unos minutitos. Los tiempos ya van marcando, ya el tiempo se nos agota. ¿Qué va a pasar con el tema de la sobrerepresentación? Pues lo que determinen las autoridades electorales, primero el Instituto Nacional Electoral y luego el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que son las autoridades. A ver, déjame preguntarte esto. De alguna manera lo mencionamos hace un momento, pero para que la gente lo entienda, para que los mexicanos lo entendamos, ¿qué está en riesgo? Está en riesgo la validez de la Constitución y con ello el acuerdo político fundamental que nos hemos dado los mexicanos para convivir. ¿Qué es lo que establece la Carta Magna? Que la votación de la gente tiene que traducirse de manera diáfana en la conformación de la Cámara de Diputados sin que haya una alteración mayor al 8%. Lo que nos está anunciando el gobierno que quiere hacer es alterar la voluntad popular depositada en las urnas e inflar
su representación en un 20%. El 2 de junio, a la Cámara de Diputados votaron por Morena y sus aliados 54.7% de los ciudadanos, es decir, les dieron una mayoría simple, les dieron la posibilidad de aprobar las leyes, pero no les dieron ese respaldo que el gobierno pretende para modificar unilateralmente la Constitución. Si ellos tuvieron el 54.7, el 55% de los votos, tienen hasta un 8% más, digamos hasta el 63% de los diputados, de acuerdo a lo que legítimamente contempla la Constitución. Y ese 63% se quedaría por debajo de las 2/3 partes del 67% para cambiar la Constitución, de tal manera que la voz de la ciudadanía, la voz de las urnas, mandató la necesidad de que la Carta Magna sea modificada solo si es por el acuerdo de los partidos que apoyan al gobierno en un pacto con la oposición. ¿Qué es lo que está diciendo el gobierno? Que no piensan oír otras voces, que ellos quieren servirse de una representación inflada artificialmente, que piensan comprimir el voto por las oposiciones e inflar el voto a su favor y de esa manera hacer de la Constitución pues un programa partidista y no un programa de nación. De entrada, déjame decirte, Ciro, entiendo que esto es un tema de interpretaciones, ya entraremos en ese apunte, pero pareciera que es, por lo que me estabas mencionando ahora, el tema más que la sobrerepresentación es ese 20%. ¿Por qué lo digo? Y para que toda la gente lo entienda. 2012, 2015, 2018, hubo ya sobrerepresentación, poca, mediana o grande, como lo tuvo Morena en 2018, con un 15.7% de sobrerepresentación. Ya lo hubo. ¿Cuál es la diferencia ahora? ¿Es ese 20%? La diferencia es que nunca una fuerza política o coalición quiso cambiar la Constitución por sí misma. Y tú lo señalas muy bien, en el pasado se detectó que se empezó a presentar este problema y se corrigió. Tan es así que en 2021 ya no se presentó esa sobrerepresentación. Sí, apenas alcanzaron un poquito más del 7%, ¿no? Morena, justamente. Y sus aliados. Y sus aliados. Porque fue en coalición. Entonces, pero ahora lo que dicen es que la sobrerepresentación será del 20% y que con eso van a cambiar la Constitución ellos solos. Y lo que le están pidiendo a las autoridades electorales es que hagan una lectura parcial de la Constitución. ¿Es justo hablar de interpretación de la ley? Es necesario porque la propia ley dice que debe ser interpretada. Ahora, yo me voy a lo literal, a lo gramatical, para ver la trampa que nos están poniendo. El artículo 54 de la Constitución dice que para tener derecho a diputados plurinominales, cada partido debió haber registrado 200 candidatos de mayoría relativa al menos de los 300. Pues ni Morena, ni el Verde, ni el PT registraron cada uno 200 porque fueron en coalición. Sí lo hicieron conjuntamente y ellos entienden que la Constitución, donde dice un partido, pues quiere decir una coalición y por eso reclaman tener diputados plurinominales, con lo cual yo estoy de acuerdo. Pero cuatro apartados después del mismo artículo constitucional en la base quinta, que dice ningún partido puede tener más del 8% de sobrerepresentación, y eso lo dice así desde 1996, cuando expresamente en la ley partido y coaliciones se interpretaban como una misma cosa. Ahora lo que nos dicen es que
en la base 1 ellos leen que partido es sinónimo de coalición y en la base 5 del mismo artículo que coalición y partido son cosas distintas. Es una lectura tramposa para beneficiarse. Si jamás partido es sinónimo de coalición, no tienen derecho a plurinominales. Ahora, si tienen derecho a plurinominales, entonces es porque están leyendo que donde dice un partido se interprete coalición. Bueno, pues sean consistentes y aplíquenlo a todas las bases del artículo 54 constitucional y no solo a la primera, que es la que les favorece. Lo que están pidiendo es una lectura a modo convenenciera, lamentablemente tramposa. A ver, de una forma, como dices, no les corresponderían plurinominales. Y de la otra, sí les corresponden, pero hasta un 8% de sobrerepresentación. Se quedarían con la mayoría que la ciudadanía les dio, incluso con el margen que la Constitución contempla. Sobrerepresentación hay y habrá porque la Constitución todavía la contempla hasta un 8%. Lo que estos señores se quieren dar es el 20%. Quieren que con el 54% de los votos subir a 74% de los votos y que la oposición, que tuvo más de 40% de los votos, acabe representando solo a la cuarta parte de la Cámara. Es decir, están alterando la igualdad del voto. Te doy otro ejemplo en lo que quiere hacer el gobierno. El partido que quedó en primer lugar fue Morena, le siguió el PAN, luego el PRI, luego Movimiento Ciudadano, después el Verde y en sexto lugar el Partido del Trabajo. Lo que quieren es que el que quedó en quinto lugar, el Partido Verde, sea el segundo lugar en bancada. Eso quiere decir que al que quedó en quinto lugar le dan la medalla de plata. Eso sería inaceptable en las Olimpiadas. Bueno, esa chapuza quieren hacer ahora y quieren que el PT, que fue el partido menos votado, con 3.250.000 votos, tenga el doble de diputados que Movimiento Ciudadano, que tuvo el doble de votos que el PT con 6,5 millones. Es decir, están alterando hasta el orden de preferencia ciudadana en las urnas al conformar las bancadas. Toda esta trampa tiene que ser limitada por una lectura integral de la Constitución. Esa lectura, esa decisión la va a tomar el Instituto Nacional Electoral en primera instancia y luego pasará al Tribunal Electoral. Vamos déjame pensar, lamentablemente o positivamente, no sé cómo lo vean cada quien, ¿qué pasaría si el 23 de agosto el Instituto Nacional Electoral simple y llanamente sí otorga esas 200 pluris y concede la mayoría absoluta? ¿Qué sigue? Si concede la sobrerepresentación dándole a Morena y a sus aliados 373 diputados que equivalen al 74.6% de la Cámara, aunque ellos tuvieron el 54.7% de los votos, seguramente el asunto va a ser impugnado ante el tribunal. Es correcto. E incluso si el INE aplicara la Constitución en los términos que yo pienso y muchos opinadores y analistas, juristas, constitucionalistas han dicho, seguramente Morena se quejaría y el asunto, la última palabra, la va a tener la Sala Superior del Tribunal Electoral, que lamentablemente está incompleta, que no tiene a sus 7 magistrados sesionando, porque Morena decidió desde el Senado frenar el nombramiento de las 2 magistraturas que estaban vacantes, a pesar de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación sí cumplió con su trabajo y entregó 2 ternas de personas honorables que debían sumarse a la Sala Superior.
Ajá. Morena desde hace meses boicoteó, desde hace Claro. casi un año, boicoteó esos nombramientos para debilitar a las salas superiores, una sala superior donde una y otra vez estamos viendo votaciones 3-2. Por ejemplo, Sí. ahora que se acaba de calificar la elección presidencial, pues todo el mundo creo que pensábamos que lo normal era que se calificara y se le diera el triunfo a Claudia Sheinbaum, pero que se hiciera un análisis riguroso, con sentido jurídico, de lo que implicó el hecho de que el presidente en más de 50 ocasiones violara la ley. Sí. Y lo que dijo el tribunal es que eso no afectó en lo más mínimo. Bueno, esa fue una votación 3-2. Esto nos está anticipando que hay 3 magistrados que suelen votar en el mismo sentido, con cierta condescendencia hacia el gobierno, Claro. por lo que estamos viendo, y eso pues pone en riesgo la posibilidad de que el voto de los ciudadanos depositado en las urnas sea plenamente defendido. Bueno, Ah, pero ah, no me quiero anticipar. claro. Todavía tenemos que ver a los magistrados actuar. Yo solo Ahora, digo, la última palabra la tendrá la sala superior. agregado a eso, yo sí me quiero adelantar, Ciro. Si llega a la sala superior, hay el tiempo, porque se decide el 23 de agosto, para el 1 de septiembre ya debe de estar definido. Entonces, hay el tiempo para esa impugnación, 1 y 2. Llega el 1 de septiembre, toman posesión los diputados, ¿se termina ahí el tema? Bueno, cuando el tribunal se pronuncie, se acaba, porque es la última instancia en materia electoral en el país. Así está diseñada la Constitución. ¿Pero pueden llegar a tomar posesión como diputados y después con un cambio? Tienen que tomar posesión con lo que digan las autoridades electorales, es decir, en efecto, antes del 1 de septiembre este asunto va a quedar definitivamente resuelto. Pues si no tienes objeción, Ciro, me gustaría, cuando se dé ese momento definitorio, volver a platicar contigo aquí en Mega Noticias. Con mucho gusto, cuenta conmigo. Muchísimas gracias, muy buenas noches. Buenas noches.